Un saludo muy cordial a todas las personas que nos acompañan en esta nueva emisión del programa El Médico en su Hogar, un programa que se realiza gracias al apoyo de la administración de la institución en la cabeza de la doctora Alba Lucía Jaramillo Estrada, todos los funcionarios de la institución y además un apoyo gigante del canal Teleaguadas con todos sus empleados que nos facilitan el trabajo que día a día hacemos para llegar hasta sus hogares. Ustedes saben que es un programa en el que estamos dispuestos a llevarles información a ustedes, que estamos prestos a compartir una información para que ustedes estén actualizados del día a día, que sepan cuál es el comportamiento en el hospital, cuál es el funcionamiento y cuál es la actualidad del caso. En esta ocasión queremos tocar un programa muy importante, un programa de institucional, un programa que manejamos en la institución, que es de los más importantes que tenemos porque manejamos un volumen muy importante, porque tenemos un gran número de pacientes que están inscritos en él y para eso he querido invitar el día de hoy a la doctora Dianela Martínez, médica general del hospital y que nos va a estar acompañando para hablar de hipertensión, de diabetes y de todo lo relacionado con este tema. Doctora Dianela, gracias por estar con nosotros y bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Un saludo a toda la comunidad de Aguadas, a todos los pacientes y toda la comunidad en general. La doctora Dianela ya nos acompaña en el hospital un año larguito, un año y varios mesecitos aquí. Sí, ya año y medio, gracias a Dios, y pues brindarles siempre lo mejor de mí. Bueno, inicialmente la doctora llegó para acompañarnos en los programas de urgencias, en consulta externa, pero ¿desde hace cuánto en hipertensos, viendo pacientes de hipertensos y diabetes? Ya aproximadamente en el mes de junio cumplí el año. El año, bueno. Para los que no la conocen, ya los pacientes que están en el programa de riesgo cardiovascular ya la conocen, pero los que no, la doctora Dianela es la médica que se encarga de atender a los pacientes de riesgo cardiovascular. A todos esos pacientes que tienen ciertas enfermedades relacionadas con este tema, ella es la médica que se encarga de llevarles sus controles mensualmente. Pero doctora, expliquémosles un poquito a las personas que nos acompañan hasta ahora, ¿qué tipo de pacientes se atienden en su programa? Bueno, muy buenas tardes. Todos los pacientes que se atienden en el programa son aquellos pacientes que tienen problemas cardiovasculares, es decir, pacientes que tengan problemas de la presión arterial, pacientes que tengan problemas del corazón o aquellos que hayan sufrido infartos o en su defecto pacientes que tengan problemas de azúcar o lo normalmente llamado o conocido como diabetes. Además de pacientes que tengan problemas pulmonares y también problemas en sus riñoncitos en general. Siempre hemos dicho que el riesgo cardiovascular, pacientes de riesgo vascular para todo, son los que se afectan, pero realmente ¿qué es eso? ¿Qué es el riesgo cardiovascular? Bueno, para que lo entendamos de la manera más sencilla, pues vamos a dividir la palabra. Sabemos que riesgo como tal significa todo aquello que me conlleva a padecer de algo. Y cardiovascular como tal, cardio viene de la palabra corazón y de todas aquellas valvulitas o cositas que tenemos en el corazoncito. Y vascular se refiere al conjunto de venas, de arterias y todo el sistema circulatorio. Entonces, riesgo cardiovascular en sí se trata o se define como todas aquellas comorbilidades o riesgos que me llevan a padecer de un problema cardíaco, de un problema vascular. Claro y fundamental. Y creo que se explica, la siguiente pregunta que voy a hacer creo que se explica por sí sola, pero tú que eres la dueña del programa, la que quieres ese programa y que todos los días estás en eso, ¿cuál es la importancia para el hospital de tener un programa de riesgo cardiovascular? ¿Qué beneficio le genera a las personas? Bueno, como tal, el programa Riesgo Cardiovascular es un programa institucional, ¿sí? Aproximadamente contamos con 3.000 usuarios o 3.000 pacientes que se encuentran vinculados a este programa. Como tal, el riesgo y el programa tratamos de prevenir aquellas enfermedades y aquellas patologías anteriormente mencionadas. En el programa como tal tratamos de identificar esos o corregir esos factores de riesgo que tienen los pacientes para poder
limitar o prevenir o que no lleguen a cierta complicación a futuro. Ese es como el principal objetivo, que no se nos vayan a complicar. Exacto. Una persona puede tener hipertensión, pero no queremos que se infarte. Una persona puede tener diabetes, pero no queremos que se quede ciega por culpa del azúcar. Ese es como el objetivo grande. Me han preguntado muchas veces que ¿cómo hacen para ingresar al programa? ¿Cuáles son como los requisitos? ¿Cómo es el proceso para ingresar al programa? Hay personas que sufren de la presión pero no están inscritos en el programa y se pierden de muchos beneficios. Claro. Entonces, una persona que sufra de la presión, sufra del azúcar, de esas enfermedades, ¿qué tiene que hacer para ingresar al programa como tal? Bueno, como tal el paciente primero ingresa a la consulta externa, lo cual allí un médico va a identificar la comorbilidad o el riesgo o la patología, muy bien llamada enfermedad, por la cual cursa el paciente. Entonces, el médico general que está en consulta externa hace la identificación del paciente, formula los medicamentos y formula los exámenes que se requieren para ingresar al control. Hay muchos pacientes que es que los exámenes, que por qué tantos, pero son unos requisitos para cuando lleguen a mi cita yo poder estratificar y clasificarlos. El paciente, luego que el médico en consulta externa le entrega esos documentos o esas fórmulas o los exámenes, las órdenes, va a bajar al primer piso del hospital donde se encuentra ubicado riesgo cardiovascular. Allí va a estar un auxiliar, la cual le va a recibir estos documentos y le va a programar la cita. Es la primera cita y la única la cual el paciente va a solicitar para poder ingresar al programa. Ya de allí en adelante las demás citas van a ser programadas. El mismo auxiliar o la misma auxiliar que se encuentra allí va a ser la encargada, dependiendo la agenda, el riesgo y todo lo demás, de ubicar al paciente. Es que son muchos beneficios, o sea, estamos hablando de que no tiene que estar pidiendo citas, que vamos a estar pendiente de los exámenes, que vamos a estar pendiente del electrocardiograma, de remisiones, de muchas cosas. Simplemente ustedes lo que tienen que hacer es pasar por consulta externa, se identifica el riesgo cardiovascular, se hace la programación, se toman los exámenes y de ahí van y piden la cita. Ese es como el resumen. Y ingresan al programa y ya en el programa periódicamente se van a estar haciendo muchas cosas, consultas y exámenes. A propósito de los exámenes, ¿cómo es eso? Hay personas que dicen, a mí me mandan exámenes cada año. Otros dicen, no, a mí me mandan exámenes cada 3 meses. ¿Cómo se toma la decisión de cuándo mandar exámenes y cuándo no? ¿Y cómo es la frecuencia de los exámenes? Bueno, la frecuencia de los exámenes radica en el riesgo que pertenezca al paciente. Sabemos que los exámenes se mandan para todos anualmente, pero hay ciertos pacientes los cuales hay que hacerle seguimiento. Por ejemplo, aquellos que tienen el colesterol alto, son pacientes que yo tengo que estar vigilando para poder clasificarlos y poder mirar si esta vez le aumento el medicamento, si esta vez me toca bajárselo y así. Con respecto a los pacientes que son diabéticos, siempre hay que llevarle un control de su azúcar y de su orina cada vez que venga, ya sea cada 3 meses o cada 4 meses o cualquier patología que se encuentre dependiendo del reporte de los exámenes. Se repiten y se hacen seguimientos. Idealmente cada año y los otros exámenes dependiendo del riesgo que tenga. Sí, señor. Eso es muy importante saberlo porque las personas van a tener más claridad de eso. Y lo mismo, las citas. Hay personas que dicen, mi control es cada 6 meses, mi control es cada 4 meses. No, a mí me toca ir cada mes. ¿Por qué también esa diferencia? Expliquémosle a la gente cómo hacemos esa determinación. Bueno, muy bien. Tenemos que las citas o los meses, dependiendo de cada paciente, va a variar de las patologías o bien llamadas enfermedades por las que sufre el paciente. Como tal, nosotros los clasificamos en riesgo muy bajo, en riesgo moderado, alto y muy alto, dependiendo lo que el paciente presente. Un ejemplo claro, un paciente diabético que además tiene problemas en sus riñoncitos, que además tiene problemas en los pulmoncitos, es un paciente que yo debo verlo cada 3 o cada 4 meses, porque eso y así es que nos lo requiere como tal la ley, que es la que cobija el riesgo cardiovascular. Si una persona es diabética,
ya es un factor de riesgo, ¿cierto? Sí, señor. Y si esa persona es diabética, no toma medicamentos, no se protege con los medicamentos, no hace ejercicio, no hace nada, pues será de muy alto riesgo. Entonces esa persona habrá que estarla viendo más cerquita, más frecuentemente. Sí, si una señor. persona es hipertensa y nunca había tenido nada, la vemos, no sé, cada 6 meses. Cada 5 o cada 6 meses. Pero sí, si esa señor. persona se infarta, ya viene a bajar, ya sería cada 3 o 4 meses, ya el riesgo sube. exactamente, o sea, es un riesgo que no es que entré con bajo riesgo y toda la vida voy a ser bajo riesgo, va a ir siendo modificado dependiendo de qué tenga el paciente. Exactamente. Y para eso se necesitan exámenes y se necesitan varias cosas, ¿cierto? Exactamente. ¿Cómo nos va con el sobrepeso en los pacientes de riesgo cardiovascular? ¿Se cuidan con el peso o son desjuiciaditos los pacientes? Pues son desjuiciaditos. La verdad, hay pacientes que un mes me bajan de peso, muy bien, los felicito, ¿cierto? Se incentiva al paciente, pero hay veces que otra vez vuelven y se me descompensan. Entonces esto va variando. Por eso es bueno que siempre vengan a los controles, que siempre se hagan los exámenes. Yo sé que a veces es muy tedioso para los señores de cierta edad estar a cada rato sangrando, estar a cada rato que el examen de orina, que el afinamiento, pero es por su bien, es para poder nosotros estratificarlos, clasificarlos y hacer un buen análisis y una buena evaluación cada vez que ustedes vengan a la consulta y así evitar todos los riesgos. Bueno, y aparte, hablando del ejercicio que estábamos haciendo, este es un trabajo en equipo y por eso le vamos a dar paso a nuestro instructor Juan Pablo, que nos va a recomendar unos ejercicios para poder mantener ese peso, para no estar en un sobrepeso, en una obesidad, sino para poder hacer un mantenimiento del peso. Vamos a ver estos ejercicios y volvemos nuevamente. Un cordial saludo para toda la comunidad guadeña. En esta nota de hoy les voy a traer unos ejercicios y unas recomendaciones sobre la obesidad y sobrepeso. Entonces vamos a comenzar definiendo el término sobrepeso y obesidad. Estos términos significan una acumulación excesiva o anormal de grasa en nuestro cuerpo y que por ende es perjudicial para nuestra salud. ¿Por qué nos da este sobrepeso o por qué nos afecta esta obesidad? Esto nos da porque ingerimos muchas calorías y no utilizamos la suficiente energía para gastarlas. Es decir, llevamos una dieta hipercalórica, o sea, una dieta alta en calorías. Puede ser que estemos consumiendo mucha azúcar, mucha sal, grasas trans, también puede ser que estemos consumiendo muchas harinas. Entonces por eso es que nos da la obesidad, porque al consumir esto y no quemar estas calorías mediante la actividad física, por el sedentarismo, es por eso que nos podemos volver obesos y con sobrepeso. También les voy a comentar cómo podemos calcular esta obesidad o saber si tenemos sobrepeso. Esto lo podemos hacer mediante el índice de masa corporal o IMC, que es una fórmula muy sencilla, en donde cogemos nuestro peso en kilogramos y lo dividimos por nuestra altura o nuestra talla al cuadrado. Les voy a dar un ejemplo. Yo peso 76 kilogramos y mido 1,80. Entonces voy a coger 1,80, que es mi altura, por 1,80 y este resultado se divide entre 76 kilogramos. Y entonces si el resultado nos da entre 18 y 25 es porque nuestro peso es normal. Si nos da de 25 a 30 es porque tenemos sobrepeso y si nos da mayor a 30 es porque tenemos obesidad. En mi caso me da 23.46. Esto quiere decir que mi peso es normal porque está entre 18 y 25. También recordarles que la obesidad viene asociada a muchas enfermedades, como lo son las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la cardiopatía o los accidentes cerebrovasculares, también la diabetes, y en ocasiones puede dar cáncer de mama, de colon o de útero. Muy bien, entonces vamos a comenzar realizando nuestra sesión de ejercicios. Vamos a comenzar realizando un trote suave. Un trote muy suave, aproximadamente de 20 segundos, y cuando llevemos los 20 segundos vamos a parar, descansamos aproximadamente de 30 segundos a 1 minuto y volvemos a realizar nuestro trote. Esto lo vamos a hacer 3 veces. Lo mismo vamos a hacer con el siguiente ejercicio, que es subiendo la rodilla arriba, tocando la pierna con nuestras manos. Esto también lo vamos a hacer
20 segunditos y vamos a descansar entre 30 segundos y 1 minuto. Igual con este ejercicio atrás, tocando los talones. Son ejercicios cardiovasculares que nos ayudan mucho a quemar grasa, esa grasa que tenemos de más, como les digo, esas calorías que ingerimos de más. Nuestro siguiente ejercicio va a ser, vamos a llevar nuestra espalda recta, nuestros brazos con nuestros codos en un ángulo de 90 grados y vamos a bajar y a subir nuestros antebrazos. Esto lo vamos a hacer 10 veces durante 3 repeticiones. Luego de este ejercicio vamos a realizar una sentadilla isométrica. Esto quiere decir que es un movimiento que hacemos inmóvil y nos vamos a recostar en la pared. Nuestras rodillas van en 90 grados, nos sobrepasan la punta de nuestro pie, espalda recta, bien apoyada en la pared y vamos a quedarnos inmóviles ahí, estáticos, durante 20 segundos. Vamos a calcular 20 segundos, puede ser en el cronómetro del celular, en un reloj de pared, donde a ustedes les quede más sencillo. Y esto lo van a hacer durante 3 veces. Nuestro siguiente ejercicio es el siguiente. Vamos a trabajar los oblicuos o nuestras cavidades laterales del abdomen. Entonces vamos a cerrar nuestros pies, vamos a llevar nuestras manos al lado y vamos a inclinarnos hacia un costado de la siguiente forma. Vamos así, contamos hasta 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y luego lo hacemos hacia el otro lado de la misma manera. Y esto lo vamos a repetir 3 veces. Muy bien, nuestro siguiente ejercicio se llama plancha ventral. Es un ejercicio isométrico como la sentadilla que acabamos de hacer. Y nos vamos a ubicar de la siguiente forma. Nos apoyamos en nuestros antebrazos. Nuestras piernas van extendidas en las puntas. Vamos a bajar un poco los glúteos y vamos a aguantar ahí 20 segundos también. Y esto lo vamos a hacer durante 3 veces. Muchas gracias por la atención prestada, que estén muy bien, hasta un próximo programa. Bueno, unos ejercicios muy básicos que los podemos hacer en nuestra casa, que nos van a ayudar a controlar el peso y que todos deberíamos hacerlo. Claro. No hay que tener un riesgo cardiovascular para hacer esos ejercicios, sino que los podemos empezar a hacer lo antes posible. Se ha hablado mucho, doctora Dianela, pues agradeciéndote nuevamente por estar acá con nosotros, de el riesgo que tienen los pacientes hipertensos o diabéticos con respecto al COVID, ¿cierto? No es ajeno, la enfermedad por coronavirus sigue en el ambiente, sigue estando presente y hay personas que tienen un poquito más de riesgo para tener alguna complicación. Con respecto al COVID, a las restricciones que se han hecho, ¿cómo está funcionando el programa en este momento? ¿Hay alguna limitación o se está trabajando completamente normal? Bueno, en estos momentos se está trabajando normal, con ciertas medidas. Empezando, el paciente, pues como sabemos, ingresa al primer piso por la puerta lateral, ¿cierto? Al programa de riesgo cardiovascular. El paciente debe ingresar con su tapabocas. El paciente que pues requiera acompañante, lógicamente tendrá su acompañante, no se le va a limitar la entrada. Pero el paciente que no lo requiera, es mejor evitar aglomeraciones en el área de riesgo cardiovascular. Ingresa el paciente normal, entrega su carnet como normalmente lo hace. Las sillas en la sala de espera sí van a estar delimitadas. Ciertos espacios a cierta distancia no se van a poder sentar como lo hacían antes, aglomerados. Al entrar al consultorio con su tapabocas y el médico encargado siempre va a tener su tapabocas, su gorro y su careta, previa lavada de manos antes de revisar al paciente y después de la revisión del paciente, pero todo sería normal. Además de eso, el paciente, las sillas donde se ubica el paciente están ubicadas aproximadamente a 1,5 metros del escritorio médico para conservar la distancia, cuidarlos a ellos y pues también prevenir entre ellos mismos la aglomeración.
Bueno, y aquí pues aprovechemos también para hablar de cuál es el riesgo que tienen estos pacientes con respecto al coronavirus. Mucho se ha dicho que los pacientes hipertensos o mayores de 65, 70 años tienen más riesgo de complicaciones de coronavirus. Tú que estás como en ese ambiente pues de hipertensos, de diabéticos, de adultos mayores, ¿cómo lo ves tú, cómo lo percibes y qué recomendaciones le podemos dar a la gente que está sufriendo esas enfermedades con respecto al coronavirus? Bueno, hay muchos mitos, hay muchas creencias, se han sacado muchas definiciones, se tienen muchas dudas en la cabeza con respecto a aquellos pacientes, como usted muy bien lo dice, riesgo cardiovascular con relación al COVID. ¿Qué tenemos? Tenemos que, como tal, no es que el paciente de riesgo cardiovascular esté para, como tal, infectar o invadir aquellos, pues los demás, lo que lo rodean. Primero, como todos sabemos, el contagio inicia con alguien positivo que tenga estrechez con el paciente, ya sea de riesgo cardiovascular o no sea riesgo cardiovascular. En estos momentos, el paciente obviamente que tenga riesgo cardiovascular, pues va a estar más propenso. ¿Cómo así? Les explico francamente. Todo paciente de mayor edad o todo paciente hipertenso o que tenga problemas cardíacos, obviamente su sistema inmune, es decir, sus defensas van a estar más bajitas que otro paciente normal. Entonces, si el paciente tiene algún problema cardíaco, tiene un catéter, tiene un marcapaso o no tiene nada, simplemente es hipertenso, su corazón, sus venitas, sus arterias van a trabajar más de lo normal. Sabemos que el corazoncito, la actividad que ejerce, va de la mano con los pulmones, todo este sistema va unido, ¿cierto? Entonces, lo que le afecta al uno, le afecta al otro. Si ese paciente, su sistema inmune, sus defensas están bajitas, llega a cualquier patología, obviamente le va a afectar rapidito sus pulmoncitos y por ende su corazón, es decir, lo va a poner a trabajar más. Y si tenemos un paciente que tiene algún problema cardíaco, como anteriormente les mencioné, va a ser peor, lo va a poner a trabajar más y es cuando se desencadena todo. Entonces, ¿en qué definimos? Que el paciente con riesgo cardiovascular es más propenso a que se complique si le llega este virus. O sea que estas personas, como siempre le hemos dicho, deben estar más cuidadas. Aumentar el lavado de manos, utilizar el tapabocas, evitar el estar en compañía de muchas personas, tratar de mantener el distanciamiento social y sobre todo estar muy juiciosos con la toma de los medicamentos. Con una buena adherencia al tratamiento vamos a tener las enfermedades compensadas y así vamos a disminuir el riesgo, lo que dice la doctora, esa disminución de las defensas que tiene una persona hipertensa diabética. Hablando de medicamentos, Doc, ¿cómo estamos entregando medicamentos en este momento? Hubo un tiempo que los estábamos mandando a la casa, ya en este momento cambiamos y ¿cómo se están entregando los medicamentos? Bueno, sí, en un momento se estaba tratando de enviar los medicamentos a la casa, que pues para el hospital fue una tarea bastante durita. Fue difícil, fueron duros esos días. Muy difícil, sí, porque la verdad, pues contactar al paciente, ¿cierto? Como tal, revisar historias, obviamente no son uno ni dos, son aproximadamente 3.000 usuarios los que tenemos, entonces siempre es complicadito, pero gracias a Dios se logró la meta. Para explicarles a los pacientes, salió una resolución, la cual fue la 521, ¿cierto?, del 28 de marzo, la cual nos dio el gobierno nacional para los programas de riesgo cardiovascular, donde nos autorizaba o nos decía o nos instruía como tal a poder reformular a los pacientes que en el último trimestre hayan sido valorados y poderles mandar el medicamento a la casa. Ellos hablaban como tal de telesalud o telemedicina, que eso es fue lo que implementamos en ese momento. Entonces siempre había un auxiliar que llamaba al paciente, le preguntaba la dirección como tal, se reportaba, el médico encargado revisaba la historia y así por ende se podía llevar el medicamento a la casa de esos pacientes. En estos momentos todo está funcionando normal. El paciente viene, se le hace su cita, se le reformula, la auxiliar le entrega las órdenes indicadas
El paciente como tal ya no sube las escaleras, los que han venido normalmente al hospital, sino que salen fuera del hospital y en lado de consulta externa, una auxiliar encargada le recibe la documentación, entra a farmacia, reclama los medicamentos y se los entregará para evitar la mayor entrada del paciente de riesgo cardiovascular, hipertenso, diabético, de que entre tanto al hospital, poderla limitar de alguna u otra manera. Protegerlos un poquito más, evitar que se aglomeren dentro del hospital y tenerlos afuera, Exacto. donde hay un espacio abierto, donde hay, bueno, las condiciones para que no se nos vayan a infectar, que es lo que siempre tratamos de hacer. Sí, señor. Otra cosa que hemos tratado de hacer es mejorar la atención por los especialistas. Ya sabemos que en este momento estamos organizando unas brigadas para valoración por medicina interna y como era muy difícil llevar a 60, 80 pacientes a Salamina, pues ¿qué hicimos nosotros? La doctora Alba Lucía hizo las gestiones necesarias y vamos a traer al internista, vamos a arrancar ya en estas semanas, el internista va a valorar 60 pacientes y la idea es que siga atendiendo pacientes frecuentemente. Cada 2 semanas, cada 3 semanas, cada 4 semanas, queremos que se convierta en un programa adicional, programa de internista en Aguadas, que eso sería fundamental para todos. Sí, señor. En el programa de riesgo cardiovascular, por normativa, a todos los pacientes se les entrega una remisión para valoración por medicina interna y por oftalmología. Tú, que eres, vuelvo y repito, la dueña de ese programa, ¿cuál es la importancia de esas valoraciones y por qué los pacientes deben ir a esas citas? Exacto. Bueno, como tal, las remisiones, lo muy comúnmente llamado a valoración por medicina interna o oftalmología, en el caso de riesgo cardiovascular, como tal, yo considero es un derecho del paciente, ¿cierto? El cual ese derecho no lo tienen los demás pacientes que acuden normal a una consulta externa. Es uno de los beneficios. Es uno de los beneficios, exacto. Entonces, es tan importante, así como hablábamos de tomar los medicamentos, de hacer los ejercicios, de hacerse los exámenes, el ir a estas especialidades es demasiado importante para prevenir, para poder determinar ciertas patologías o ciertas complicaciones, exactamente, a tiempo del paciente. ¿Por qué? Sabemos que somos un primer nivel de complejidad. Hay pacientes que requieren de exámenes más avanzados, los cuales obviamente no contamos aquí. Entonces, la oportunidad tan grande que vayan del internista, o del oftalmólogo, es poder determinar y poder estudiar esas ciertas cositas que no podemos estudiar acá. Y otra cosa, esos exámenes y esas enfermedades que se detectan a tiempo, les ayudan a ustedes a mejorar su calidad de vida, su estilo de vida, a prevenir que les dé un infarto, a prevenir que el diabético, como usted lo mencionaba ahorita, se quede ciego, a prevenir que se le afecte el riñoncito y todas estas patologías que ya sabemos. Igual seguimos trabajando. La doctora Dianela no sabe, en este momento estamos mirando la forma de hacer exámenes adicionales aquí. Vamos a ver si podemos hacer microalbuminuria, vamos a ver si podemos hacer hemoglobinas glicosiladas acá. Excelente. Bueno, y otras cositas adicionales que eso ya más adelante les estaremos contando a ustedes y a ti también que eres la propietaria del programa, pero siempre pensando pues como en la salud de todas las personas. Muchas veces me han preguntado a mí, yo les explico a los pacientes, pero quiero que tú también les digas cómo funciona. Cuando un paciente va a cita con el especialista, muchas veces le formula medicamentos que no los tenemos disponibles en el hospital, que están en otras farmacias y todo esto. Cuando el paciente va a la consulta del especialista, ¿qué debe hacer con esos medicamentos que no los hay acá en el hospital? Bueno, en primera instancia, yo siempre le digo a los pacientes, cada vez que vayan al especialista, tengan alguna duda, tengan alguna inquietud, no duden en acercarse al programa de hipertenso. Siempre que tengan una dificultad, es que me dieron una fórmula y la comparo y el medicamento es diferente. Si tienen alguna duda, pueden acercarse, que de aquí se le direccionará. Pero si ya tienen el conocimiento, el internista o el especialista ya les explicó, este medicamento se lo voy a cambiar por tal cosa. Entonces ustedes pueden dirigirse a la EPS que los represente, cualquiera sea, Salud, Nueva EPS, AMEX Salud, Medimás, Policía Nacional, a la que usted pertenezca.
Usted va allá, muestra la fórmula y allí le dirán, sí, este medicamento hay que hacer tal cosa, o hay que hacerle lo siguiente para que se lo puedan dar, o allá le dirán dependiendo como tal las necesidades o los requerimientos de cada EPS. Pero siempre que tengan una duda, yo siempre les digo, pregunten con tranquilidad. Aquí se les va a dar la información, traten siempre de venir con obviamente alguien que tenga más conocimiento, que los oriente, ¿sí? Como para que todo quede claro y siempre hay un buen lenguaje y una buena comunicación, que es lo que yo siempre les digo. Estamos prestos a ayudarles, a asesorarlos, a orientarlos, y ustedes acaban de dar cuenta que la doctora Dianela está enterada, empapada de todos los temas relacionados con el riesgo cardiovascular, así que personas que estén inscritas en el programa se pueden acercar en su cita programada, cuando tengan la cita agendada se pueden acercar al programa, se los va a orientar, se los va a asesorar. Trataremos de seguir con las consultas por medicina interna aquí en Aguadas y ojalá pues con otras especialidades. Doctora Dianela, un mensaje final a todas estas personas que son de tu consulta, que están con muchas dudas, con mucho temor por el coronavirus y por todas las cosas. ¿Qué les podemos decir como para despedirnos de ellos ya en este momento? Bueno, como siempre les digo, cuídense mucho. Siempre sabemos pues obviamente las medidas que nos ha dado como tal el gobierno, el uso del tapaboca, el lavadito de manos, el distanciamiento social. ¿Qué les quiero decir yo? Si viven con un abuelito en casa, si tienen a alguien mayor de edad en la casa, el cual sufra de estas patologías o simplemente no sufra de patología, pero sea alguien de edad avanzada, cuidémoslos mucho. A veces nosotros somos los mismos que le llevamos el contagio porque andamos saliendo a laborar o a hacer ciertas necesidades que cada quien requiera, domésticas o no domésticas, ¿cierto? Entonces lo que siempre yo les digo, si salen, regresan, siempre lávense las manos, abuelito, ¿cómo estás? Como tal, siempre, primero, pues desinfectarnos nosotros al entrar a la casa, tratar de cuidar mucho a esa persona mayor que tenemos en la casita, para que así no nosotros mismos traerle los virus de la calle y contagiarlo, sino también él esté súper bien. Y para eso los invito, cuídense mucho y pues acá los estaré esperando en el programa. Eso está muy bien. Protegernos, cuidarnos, no esperemos una norma, no esperemos que el alcalde nos diga algo, que el gobernador nos diga algo, que el presidente nos diga algo. Pensemos en nuestra salud, en la salud de nuestros adultos mayores, de nuestros niños, de nosotros mismos, y así vamos a poder llevar esto mucho mejor, porque esto va para largo, esto no va a terminar rápidamente, vamos a tener casos positivos y lo importante es cuidarnos y que no nos vaya a afectar nuestra salud. Doctora Dianela, mil y mil gracias por estar con nosotros. A usted, doctor, por la invitación. A ustedes también muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo programa. Nos vemos en la siguiente emisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Teleaguadas, el canal de todos.